O buenas tardes, en realidad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes. ¿Qué dicen? Bueno, antes de empezar las clases, sus notas ya están en el sistema, por si acaso. Y bueno, eso es lo que hay, ¿no? Rendimiento pobre también, lamentablemente es así. No hay mucho interés aparentemente de lo que hacemos. Y bueno, ya no se puede hacer nada. Vamos a repasar un poquito el examen para entrar antes de empezar la última etapa de... acá debo tener el examen, sí, acá está. Lo deben estar viendo, me imagino. Veamos las teóricas. Cada preguntita valía 5 de las teóricas. Eran 4, así que valían 20. ¿Qué les preguntaba? La primera decía, ¿qué relación existe entre los vectores unitarios tangentes a las curvas coordenadas y los vectores unitarios perpendiculares a las superficies coordenadas en sistemas ortogonales? Anote un ejemplo. Bueno, la relación que existe es que son conjuntos recíprocos, ¿no? Hay distintas respuestas para esto. Así que todas las respuestas que me han dado les he hecho prácticamente valer. Normalmente uno se obtiene a partir de los conjuntos recíprocos. También se podría decir que uno es el asociado al otro. También se podría decir que unos son los inversos del otro. Hay varias formas de ver esto, dependiendo cómo lo hayan entendido. Así que acá prácticamente les hice valer todo. En la pregunta 2 nos daban un sistema de coordenadas que eran las cilíndricas parabólicas. Y para u igual a 2 y para b igual a 2 nos pedían graficar algunas curvas. Bueno, lo único que tenían que hacer acá era reemplazar u con 2 en el primer caso y en las tres ecuaciones, en x, en y y en z no, porque z era igual a z. Y luego reemplazar o igualar b con b y obtener las ecuaciones en el plano x y y. Y salían 2. En un caso nos salían... Bueno, muchos de ustedes han hecho esto, era muy complicado, pero para los que no han hecho, salían curvas como estas, ¿no? Una era así, y la otra era así, para u igual a 2 y para b igual a 2. Y era prácticamente lo que nos pedían. O sea, la pregunta era súper sencilla, digamos. En realidad esto, en mi opinión, ni siquiera debería preguntarse, ¿no? No tiene mucha relevancia, o sea, graficar las curvas no tiene mucha relevancia, es más una pregunta de cálculo 1 o de cálculo 2, pero de todas formas se puso, digamos, ahí para saber si saben graficar funciones, pero no tiene nada que ver con coordenadas curvilíneas, en mi opinión, y nada que ver, no sé, con el teorema de Gauss y esas cosas, pero se preguntó, por si acaso, para ver si saben graficar. La pregunta 3, aplicar el teorema de Green en una región. La región, bueno, es una pregunta de cálculo 1 también, o de cálculo 2, porque hay que saber graficar una circunferencia y hay que saber graficar curvas con valor absoluto. Eso yo ya no les tengo que enseñar, ni siquiera yo he hecho en clases, pero más o menos teníamos cosas como estas, ¿no? Teníamos, con los valores absolutos, tenía una región cuadrada así, y luego teníamos una circunferencia por acá, creo. ¿Se puede aplicar el teorema de Grimm acá? Sí, pues se puede aplicar, porque hay que aplicar el teorema generalizado. Puedo hacer cortes transversales, por ejemplo, puedo hacer un corte acá, y luego el teorema de Grimm sería la curva externa menos la curva interna. Eso hemos hecho en la generalización. Sí, se puede aplicar. Luego, analice si la transformación es ortogonal, nos ponían, y nos daba x igual a 2u más 3b menos 4w, y me daban y y me daban z. Lo que tenía que hacer es lo que muchos de ustedes han hecho. Encontraban los vectores de la base y luego veían su producto escalar. Y su producto escalar valía 0 en los cruzados y por lo tanto era ortogonal. Algunos han puesto no es ortogonal porque se han olvidado copiar el signo menos de la variable y. Y es igual a menos 3 veces u. Pero como el signo menos estaba muy pequeñito y no se veía, entonces ya no salía ortogonal. Les he hecho valer de todas formas en ambos casos. Se ha tratado de ser amplio, digamos, porque ya no es un error, digamos, de conceptos, sino es un error de ser ciego, digamos, o sea, no me he fijado, no me he dado cuenta.
Entonces no les puedo aplazar porque no se hayan dado cuenta de eso o quitarles puntos. En la pregunta 5, deducir entre vectores unitarios de los sistemas cartesianos, esférico y cartesianos. ¿Qué relaciones? Bueno, acá lo que se les pedía era que encuentren los vectores. Pero acá todos prácticamente han utilizado vectores, como estaba resaltado vectores unitarios, todos han trabajado en base física. Pero es otra cosa la base física, ¿no? La base física es cuando a los vectores a la fuerza los vuelvo unitarios, dividiéndolos entre su módulo. En este caso se aclaraba y decía vectores unitarios, por lo tanto, los vectores unitarios son los vectores contravariantes, mal llamados unitarios. Eso hemos aclarado también en clases. Y ustedes lo que han hecho es trabajar con los vectores de la base física, digamos. Así que les he quitado un poco de puntos porque no hay un concepto, no saben lo que están pidiendo. Porque más arriba dice los vectores, en la pregunta 1 decía los vectores unitarios tangentes a las curvas. Entonces, ¿son diferentes esos vectores unitarios a estos de la pregunta 5? No son diferentes. En el otro caso les estaban preguntando a los vectores de la base contravariante y en este caso también les están preguntando los vectores de la base contravariante. Volverlos físico, bueno, lo han hecho también, pero les he hecho valer, pero no vale todo, ¿no? La pregunta del teorema de verificar el teorema de Stokes para un campo vectorial que era menos y al cuadrado, x, z al cuadrado, y en una superficie que era la intersección de un plano con un cilindro, más o menos una cosa así. Tenía un cilindro y lo intersectábamos con un plano. Y al intersectarlo con el plano teníamos una curva de intersección. Entonces, Gauss, ¿qué teníamos que hacer? Con Stokes, ¿qué teníamos que hacer? Con Stokes tenía que resolver una integral de superficie y una integral de línea. La integral de superficie va a ser para esta parte. Había que obtener el elemento de área de ese plano. Facilito, el elemento de área de ese plano y lo proyectaban sobre el plano X y Y, que va a ser lo mismo, y como ya está limitado por el cilindro, era facilito encontrar eso. Y la integral de línea igual, había que parametrizar y ya está. Y el resultado salía pi. Pi con las integrales de línea y pi con las integrales de superficie. La siguiente pregunta, de verificar el teorema de Gauss. Luego venía un teorema de Gauss, que creo que lo tengo acá resuelto, el teorema de Gauss. El teorema de Gauss, esta era la pregunta. Era un cilindro, había que encontrar integrales de superficie e integrales de volumen. En la integral de superficie teníamos tres superficies, la cara lateral, la cara superior, la tapa superior y la tapa inferior, la base. Para la superficie 1, que es la tapa superior, el plano era z igual a 4, creo, en el examen. No me acuerdo bien, este es con 2. Creo que era el mismo en el examen, a ver. No está bien, z igual a 2, es ese mismo. Entonces era facilito, para z igual a 2 lo tenemos que evaluar dentro de esta circunferencia, su vector unitario es k, por lo tanto su elemento de área va a ser el vector normal por el diferencial de S, pero como este plano es paralelo al plano x y y, su elemento de área es simplemente x diferencial de y, y el vector normal es k, lo multiplicaban escalarmente con el campo vectorial y calculaban esta integral. Pero z valía 2, así que 2 elevado al cuadrado sale 4 y era 4 multiplicado por el área de una circunferencia, o sea 16pi. La superficie 2 es la superficie de la base, que es lo mismo, solo que ahora la ecuación es z igual a 0, pero el vector normal ya no es k, sino es menos k porque es un vector hacia abajo. Se hace exactamente lo mismo y el resultado sale 0 porque sale el mismo resultado solo con signo negativo. Fíjense esta parte. Es exactamente lo mismo, solo con signo negativo por el vector k, pero ahora z ya no vale 2, ahora vale 0, porque es el plano XY, así que no hay flujo por ahí. Y para la cara lateral es preferible utilizar una parametrización para la superficie, podemos usar esa superficie, encontrábamos su vector normal, hacíamos el producto, calculábamos la integral y el resultado salía 32, que había que sumar con el 16pi y con el 0pi, el resultado 48pi. Eso es las integrales de superficie. Y la integral de volumen, había que hallar la divergencia del campo vectorial, su divergencia vale esto, y hay que calcular ese volumen, esa integral de volumen.
colocar adecuadamente los límites, resolver. Como han usado su máquina de calcular, era fácil, ¿no? Ni siquiera tenían que perder el tiempo resolviendo esa integral triple que podía haber sido un poquito larga, digamos, pero el resultado sale 48 pi también. Se verifica el teorema de Gauss. Y la última pregunta, que lamentablemente se cambió un poco el sentido de la pregunta cuando se redactó la pregunta. La persona que redactó, se les pedía calcular el flujo del campo eléctrico generado por una carga Q en el origen de coordenadas sobre este plano, o sea que había que hallar sobre el plano. Luego se aclaró la pregunta, hay que hallar solo sobre el plano z igual a 4. La carga es esta. Se puede resolver, como algunos de ustedes lo han resuelto, en coordenadas cartesianas rectangulares, o se puede resolver en coordenadas curvilíneas. Yo lo resolví en coordenadas curvilíneas. En coordenadas curvilíneas, este es el campo eléctrico que estoy generando, porque el vector de posición en cilíndricas es esto, y su módulo es esto. El vector normal, porque vamos a encontrar el vector normal va a seguir siendo K, y eso es E sub 3 en coordenadas cilíndricas, o E sub Z. Luego hay que hacer unos productos escalares, multiplicando el producto normal con el campo eléctrico, pero como es una base ortogonal y los vectores son unitarios, es un producto escalar común y corriente. Esto es lo que hay que calcular, esa integral. Y haciendo todo el cálculo, el resultado del flujo sale Q sobre 10 E sub 0. Acá la mayoría de ustedes ha cometido un error porque ha querido hacer con Stokes. Y como el campo es de simetría radial, porque fíjense, el campo vectorial que nos han dado tiene simetría radial. Depende del vector de posición que tiene simetría radial, el radio de una esfera, a eso me refiero. Entonces es irrotacional. Por lo tanto sale 0 y todos han asumido de que el resultado era 0. Pero Stokes no se puede usar acá. Stokes, si utilizan Stokes, tendrían que calcular una integral de línea. Han dicho, pero va a haber una integral de línea porque estoy calculando sobre un pequeño disco de radio 3 que está ubicado en el plano z igual a 4. Entonces voy a aplicar Stokes. Pero no les han pedido que si usaban el teorema de Stokes, el campo vectorial no es este, es el rotacional de esto, por eso le salía 0, pero no se les ha pedido el rotacional de este campo, hay que evaluar sobre este campo, por lo tanto no puedo aplicar el teorema de Stokes. Entonces ese resultado 0 no sirve, ¿no? Está mal. Hubiese sido diferente si les pedían calcular la integral de línea sobre esta curva, o de la curva obtenida al intersectar este cilindro con este plano. Era una circunferencia de radio 3. Entonces, en vez de calcular la integral de línea, podría haber utilizado la integral de superficie y utilizar Stokes de 100. Pero acá no se les ha pedido calcular una integral de línea, no se les ha pedido calcular una circulación, se les ha pedido calcular un flujo. Y es hasta lógico, ¿no? Si está acá un campo, si estoy generando un campo vectorial acá por esta carga Q, si yo encuentro 0, mi resultado, ¿no hay ningún flujo que atraviese esto? Claro que va a haber, claro que va a haber. Porque no estoy calculando el rotacional del campo vectorial, estoy calculando un campo vectorial cualquiera, un campo vectorial que tiene este tipo de simetría radial. Entonces va a haber un flujo que va a atravesar esa región circular, no puede ser 0. Entonces, ese análisis a veces nos falta, ¿no? Cuando estamos resolviendo un ejercicio, no analizamos, no nos ponemos a pensar y decir, me ha salido 0, ¿estará bien? Yo haría ese análisis, me ha salido 0, ¿estará bien? Entonces diría, entonces, las cargas Q que me han enseñado en física y que se supone que generan un campo eléctrico, no atraviesan una superficie. Atraviesan, si no, no podríamos hablar ni por celular ni por nada, atraviesan una superficie. No se olviden que estas cosas se utilizan para cosas tan comunes como hablar por un celular, porque estoy generando un campo eléctrico y este campo eléctrico va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a generar un campo eléctrico y voy a ir atravesando superficies y lo voy a modular utilizando un QAM64 y voy a transmitir mi señal de mi celular. Y si ustedes encuentran 0, quiere decir que nunca podríamos hablar, pues, ¿no? Nunca podríamos hablar por celular. Fíjense, nos falta, ¿no? Y eso es lo lamentable en la facultad a veces, nos falta relacionar esas cosas reales con lo que estamos aprendiendo. Se supone que estamos aprendiendo ingeniería
Y ingeniería no es resolver problemas de matemáticas o dibujar esas gráficas con valor absoluto. Es resolver un problema. Este examen a mí me parece adecuado, digamos, pero no me gusta mucho. Porque no estoy haciendo ingeniería, estoy haciendo matemáticas, digamos, con este examen. La matemática para mí es una aplicación para la ingeniería, es una herramienta para la ingeniería, no es un fin en sí mismo. Por eso es que a mí me hubiese gustado que se resuelvan con coordenadas cilíndricas y demás cosas, pero es una forma diferente nada más. No les he quitado puntos por eso, ni nada por el estilo. Hallar elementos de área con el jacobiano, con su métricas, cosas, nada de eso se ha hecho. Pero de todas formas se puede calcular el resultado también, pero en la idea, en la interpretación de mi resultado es donde yo estoy fallando. Las notas están en el sistema y me imagino que a partir de lo que acabo de explicar, cada uno más o menos ve si su nota concuerda con lo que acabo de ver o que lo que acabamos de ver con el examen. Ustedes más o menos se pueden dar cuenta si su nota es adecuada o no. Si creen que su nota no es justa, el día jueves a las 11 de la mañana voy a estar en el Príncipe de Paz. Voy a llevar los exámenes. Y si alguien quiere reclamar, pero por favor avísenme. Mándenme un mensajito si alguien quiere reclamar, porque tengo muchos paquetes. Si nadie me reclama de tensorial, yo no llevo esos paquetes, no voy a tener menos peso para cargar. Pero si alguien quiere reclamar, me avisa para que yo lleve los exámenes. Pero de todas formas, el jueves a las 11 voy a estar en el Príncipe de Paz. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Y vamos a empezar nuestra nueva materia, nuestro nuevo tema. Y con una recomendación simplemente, ¿no? Y es la misma recomendación que estoy haciendo en todos mis paralelos. Jóvenes, en mis 20 años, no más, casi 30 años de docencia que doy, yo no regalo nada a nadie. Las notas que se sacan son las notas que se reflejan. Tal vez alguna vez les he quitado porque me he equivocado, me han reclamado y se los he repuesto, digamos, la nota. O he hecho algo mal, o he sumado mal en el examen y demás. O sea, no soy injusto. Si me reclaman y el reclamo es con razón, entonces se toma en cuenta y se modifica lo que yo me haya equivocado. No soy cerrado yo en ese sentido, ¿no? Primer elemento. La única manera de aprobar esta materia, por lo menos conmigo, no sé cómo será con el otro paralelo, con el otro ingeniero que da esta asignatura, por lo menos conmigo es demostrándome que ustedes saben. Si no me demuestran que ustedes saben, no pueden aprobar. Y la manera que... Espérenme un cachito, por favor, espérenme un cachito. Bueno, ya he vuelto. Les comentaba y les decía de que la única manera de que se aprueba la materia es demostrándome que saben o que tienen interés, ¿no? No hay otra forma. No doy prácticas al final del semestre, no hago absolutamente nada de eso. Yo evalúo sobre los exámenes, sobre lo que dice el reglamento, se les califica con la nota que dice la ponderación que tenemos. En este caso, cada parcial vale 22 puntos. Vamos a dar 3 exámenes, lo que van a ser 66% de nota. Hay 9 puntos de ayudantía, que con la práctica que les han dado, y no sé si les habrán dado, el ayudante todavía no me ha pasado sus notas, pero tienen que sumar 9 puntos. Al final, ese es el total de puntaje que tienen ayudantía, con lo que hacen 75 puntos, y tienen adicionalmente
25 en el examen final. El examen segundo parcial que hemos dado está incluyendo y sumando ya su práctica. Así que la práctica, si me han entregado, está incluyendo esa nota. Entonces, la nota que aparece en el sistema es su nota del examen más la práctica. Los que han entregado, por supuesto, y los que no han entregado, no, pues no. Es a modo de ayudarles, es una ayuda, digamos, porque no está reglamentado de que yo tenga que dar nota adicionalmente. Otros docentes creo que hacen, revisan cuadernos y demás cosas. Yo no hago nada de eso porque a mí no me interesa si escriben con buena letra o con mala letra. A mí me interesa que aprendan cuando venzan la materia, que sepan y se vayan, y no que tengan un buen cuaderno, digamos. En ninguna universidad del mundo se hace eso, ¿no? Yo no soy buenito, digamos, yo quiero enseñar nada más y que la gente aprenda. Ahora, para aprender tenemos que tener interés. Somos como 120 o 130 inscritos en este paralelo, pero en las clases aparecen 26 personas, ahorita estamos 26 personas, o sea, hay 100 personas que no les interesa la clase. Entonces, seguramente de estas 26, al final del semestre vamos a aprobar 5 o 4, y hay 100 que se van a ir, 115 que se van a ir. Y posiblemente si están en caso de egreso y demás cosas, entonces no van a poder egresar, o sea, porque no le ponen interés a la materia. Esta materia es como cualquier otra, se aprende también cosas y son cosas útiles que les va a servir tal vez para una maestría o para un doctorado que puedan hacer más adelante. Son ciencias básicas, ¿no? Y solo los civiles y los electrónicos llevan esto. Así que nuestro porcentaje de aprobación es muy bajo, el interés es muy bajo, pero es algo que individualmente tenemos que resolver. Yo no puedo hacer más nada, ¿no? No puedo hacer más nada. Y voy a tener que tomar algunas medidas adicionalmente. Ya no vamos a grabar las clases a partir de ahora, porque no hay interés. No hay interés de que venga y lo que yo noto es de que, como sabemos que grabamos la clase, ni siquiera presto atención al docente que está hablando al otro lado. Nadie presta atención. No sé si están con sus 5 sentidos mirando lo que estoy explicando, porque si estuviesen haciendo eso, me imagino que aparecerían muchas dudas. Si ese rato yo le interrumpiría a mi profesor y diría, ¿por qué está haciendo esto? ¿O de dónde sale esto? Me cuesta hacerles hablar, si se dan cuenta. O sea, pregunto 100 veces lo mismo y nadie contesta. Eso me dice que no me están atendiendo. Eso es lo que yo creo. O son muy tímidos para hablar, o saben todo y no preguntan nada, digamos. Entonces, no hay mucho interés por parte de ustedes, jóvenes, y eso me preocupa. Y me apena también porque yo trato de ponerle empeño a lo que estoy haciendo. Y les enseño mucho más de lo que aparece en el Xiao. Les enseño muchas cosas más. Y en esta última etapa de evaluación les voy a enseñar muchas otras cosas más de lo que aparecen en el Xiao. Pero todo eso que les voy a enseñar va a estar en los documentos que yo subo a la plataforma y que comparto con ustedes. Esos documentos yo los preparo, no copio de ningún libro. Es un poco la experiencia que tengo en esta asignatura, recogiendo de un lado, recogiendo de otro lado. No es un copy-paste de algún libro, ¿no? que hago. Yo preparo esas clases y cada semestre voy modificando una cosita, voy aumentando otra cosita y voy aumentando temas que me parecen interesantes para que ustedes aprendan. Un poco apoyado en la independencia de cátedra que hay en la UNSA, sin salirme del plan de estudios, ¿no? O sea, enriquezco el plan de estudios más bien. También utilizo otro tipo de nomenclatura, porque utilizo una forma más orientada a los físicos que a los matemáticos. Otros colegas que han dado esta asignatura a veces usan la nomenclatura del Xiao, porque es el único libro tal vez que se tiene, o algún otro libro, pero hay muchísima información en Internet sobre este tema, ¿no? Así que uno tiene la oportunidad de aprender, lo que nos falta son las ganas, simplemente. En este momento somos 26 personas, de las 100, hay 100 que faltan, eso me está mostrando de que no hay interés, ¿no? Definitivamente no hay interés en las clases. Y son clases cómodas, digamos, porque lo hago desde mi casa. Ahora estoy pensando tal vez demasiado bien, tal vez no tengo las formas o los recursos, digamos, de conectarme al Internet, o es muy caro, puede ser también una situación como esa. Pero los primeros días de clases vienen como 80 las clases y las últimas clases vienen 20, entonces tampoco creo que sea un poco que vaya por ahí, digamos. Tampoco creo que vaya por ahí. Bueno, pero no sé, en realidad cada uno de nosotros sabrá si es un tema de conexión, si es un tema económico, si es un tema de interés. Cada uno de nosotros tendremos que ver, ¿no? Esa situación. Bueno, con esta pequeña reflexión, las notas están en el sistema. Mi augurio es de que van a aprobar 10 personas este semestre. No creo que aprueban más.
aprueben más, a no ser que nos esforcemos en el tercero, o sea, aprobemos esa nota y con el final recuperemos cualquiera de las notas que tenemos malas, no sé. Pero es un tema de ustedes, yo ya no puedo hacer mucho ahí. Ya tenemos ayudantía, digamos, esperemos que el ayudante también les ayude y que ustedes tengan interés, además de pasar clases de ayudantía, ¿no? Fíjense, en otra asignatura, que tengo 165 alumnos, en otra asignatura que doy, ayudantía, las prácticas del ayudante han entregado 5 personas. O sea, hay 5 personas que van a tener algo de nota en ayudantía. Y hay como 160 que les ha valido un corcho, digamos. Entonces, ya no es un tema del docente únicamente, ¿no? También es un tema de interés que yo debo poner en esto. Son palabras de reflexión, no tienen ningún ánimo, no son de molestarles o de reñirles, digamos. Ustedes ya son personas mayores, son personas que saben lo que quieren, y mi única reflexión que les puedo hacer es de que le pongan interés a lo que hagan. A lo que hagan. Si van a estudiar esta materia, pónganle interés. Si no quieren priorizar esta materia, entonces ya no, pues, lo dejamos y vemos qué hacemos el siguiente semestre. No se abre ni siquiera el curso de invierno en esta materia, ¿no? Porque nadie va. Yo creo que la solución para esta materia y para otras va a ser la solución que se están buscando en algunas carreras de la facultad. Eliminamos la materia. Ha habido carreras que han eliminado ecuaciones diferenciales, hay carreras que han eliminado álgebra y directamente llevan álgebra lineal el primer semestre, y como hay transformaciones que son integrales, los changos andan volando porque cuando se habla de integrales o de derivadas no saben, y eso es consecuencia de sus directores, a veces de las autoridades que creen que es eliminar nomás una materia, ¿no? Yo creo que con esta va a ocurrir una cosa parecida en algún momento. Si esta materia, más que ayudarnos, nos perjudica porque no puedo egresar, ¿a quién le interesa coordenadas curvilíneas? ¿A quién le interesa esas cosas? Mejor seamos técnicos y aprendemos directamente a cablear un circuito o a mezclar cemento, digamos, si son civiles o electrónicos, ¿a quién le interesa estas cosas? Lo malo es que la ingeniería tiene una formación científica, ¿no? No es un técnico medio, no es un técnico superior que tiene en su campo laboral diferente. Al nuestro son más prácticos. Nosotros tenemos una formación más científica y la parte científica la aportan estas materias. Que la utilicen más arriba o no, ya es responsabilidad de sus otros docentes, digamos. En la mecánica del medio continuo, por ejemplo, esto debería ser plan de cada día. En el estudio de los campos electromagnéticos, en electrónica, esto debería usarse harto, porque se utiliza harto. Entonces, pero no sé si lo harán sus docentes. Entonces, yo creo que nos está faltando motivación. Y bueno, son palabras de reflexión que me tomé como 20 minutos para hablarles, para ver si los motivo de alguna manera. Una motivación un poco negativa, digamos, la que estoy haciendo, pero tengo que hacer algo para que mi rendimiento, para que la siguiente clase no vengan 10 personas, ¿no? Y bueno, cuanto menos sean, más fácil para mí revisar exámenes, pero esa no es la idea. La idea es que vengan hartos, que pregunten, que consulten, que se interesen en las cosas que hacemos. Esa es la idea. Uno aprende cuando le pone interés. Si no le pone interés y lo deja, no va a aprender, no va a aprender. Y uno no aprende no porque sea malo, uno no aprende porque no es disciplinado en lo que hace. Todos somos inteligentes, eso repito todos los días, todos somos inteligentes. No somos inútiles, no somos gente sin inteligencia, todos, el primero y el último de la lista, todos somos inteligentes. Lo que nos falta es voluntad, jóvenes, voluntad. Y eso es lo que lamentablemente se pierde a veces porque hacemos otras cosas, ¿no? Estamos en nuestras redes sociales o hacemos otras actividades más interesantes, tal vez. Al final se vive una vez, hay que vivir más y estudiar menos, no sé cuál será la idea de cada uno de nosotros, ¿no? Incluido la mía. Bueno, con esas palabras de reflexión y pidiéndoles disculpas si he sido un poco duro, vamos a empezar nuestros siguientes temas. Y el siguiente tema que vamos a estudiar es el capítulo referido a tensores. Los tensores, jóvenes, son sistemas multilineales. Los tensores son una herramienta que nos va a permitir entender otro tipo de geometrías. Los tensores han sido una herramienta fundamental en la definición de la teoría de la relatividad, por ejemplo, especial y general, porque a través de los tensores yo puedo modelar
espacios vectoriales que ya no son planos, que ya no son euclidianos, sino voy a poder modelar espacios vectoriales que tienen curvatura. Imagínense, escuchen lo que estoy hablando. ¿Cómo será un espacio que presente curvatura? Un espacio vectorial que presente curvatura. Un espacio vectorial que presenta curvatura puede ser, por ejemplo, una esfera. A la esfera le vamos a dar una categoría de espacio vectorial. Un plano es un espacio vectorial, pero un plano no tiene curvatura. Un plano es un espacio vectorial de dimensión 2, porque necesito 2 vectores para generar ese plano. Si lo veo como geometría analítica, si lo vemos solo como geometría analítica, necesito 2 vectores para encontrar el vector normal de ese plano. Estoy hablando cosas que sabemos, que hemos estudiado en otras asignaturas. Y la esfera es parecido a un plano, con las diferencias que corresponden, por supuesto. La esfera es un espacio vectorial de dimensión 2 porque es una superficie, es una burbuja la esfera. Y al igual que la esfera puedo tener cilindros, al igual que los cilindros puedo tener conos, puedo tener hiperboloides de un manto, hiperboloides de 2 mantos, distintos tipos de espacios vectoriales que tienen esa geometría y todos son espacios vectoriales de dimensión 2. Todas las superficies que han aprendido en cálculo 2, los planos, las esferas, los cilindros, los paraboloides hiperbólicos, los hiperboloides, la familia de hiperboloides, el cono asintótico o cualquier otro manto que tengamos como desarrollo en el espacio y que tenga curvatura, son espacios vectoriales de dimensión 2. Es decir, que voy a necesitar solamente 2 vectores para generar ese espacio vectorial que va a tener la forma de una esfera, que va a tener la forma de un cono, etcétera, etcétera. Eso es lo que se estudia apoyados en los tensores. Los tensores son vectores generalizados. Y esto ha nacido por la inquietud de algún joven. Fíjense, en el año 1823, y luego ha aparecido Riemann, que han empezado a estudiar estas cosas. Y fíjense ese párrafo que les he puesto ahí. De la nada prácticamente dice que he creado un universo nuevo totalmente extraño, dice esa frase. Porque el universo que ellos conocían, su modelo matemático era plano. Euclides medía triángulos, hacía rectas, hacía ángulos rectos, hacía circunferencias sobre un espacio vectorial plano, sobre una hoja de papel, en el suelo, en otras palabras. Para ellos su universo era plano. Toda la geometría que han construido era una geometría plana. Y con este señor, János Bolyai, aparecieron otro tipo de geometrías donde las relaciones pitagóricas, la suma de los ángulos internos de un triángulo, etcétera, etcétera, esas cosas básicas que han aprendido en el colegio, que han aprendido en el prefacultativo, ya no se cumplen. Y son espacios vectoriales consistentes. Y son espacios vectoriales que también en los que también puedo medir distancias, en los que también puedo medir áreas, en los que también puedo medir volúmenes, pero de otra forma. Y ese primer paso ya lo hemos dado en el anterior capítulo, en las coordenadas curvilíneas, donde hemos empezado a generar ese tipo de espacios vectoriales que son curvos, que presentan curvatura. Y ahora vamos a redondear, digamos, la idea con los tensores, que es básicamente lo mismo que hemos hecho con las coordenadas curvilíneas, pero los tensores sistematizan la idea y lo hacen más facilito. Lo hacen más facilito. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar. Por lo tanto, este último capítulo se va a concentrar en estudiar geometrías no euclidianas. Las geometrías euclidianas son las geometrías que ustedes han estudiado en el prefacultativo. Geometrías planas, la ecuación de una recta, la ecuación de una circunferencia, la distancia entre 2 puntos, el área de un triángulo, el área de, no sé, de un trapecio y cosas como esas, o curvas, pero dentro de un espacio vectorial cartesiano rectangular, con las variables x, y, z como variables de esos espacios que son planos, son espacios euclidianos. ¿De acuerdo? En cambio, cuando yo tengo una esfera, mis variables ya no son x, y, z. Cuando yo tengo una esfera, tengo radios y tengo ángulos. Y cuando tengo cilindros, tengo alturas, tengo radios y tengo ángulos. Otras son sus variables. En este capítulo necesito conocer mucho de cambios de base. Necesito conocer lo que son las transformaciones lineales.
me tengo que acordar un poquito del teorema de la semejanza que se ve en álgebra lineal. Aunque le vamos a dar otro enfoque y vamos a aprender mucho más acá, pero es bueno de que me acuerde de esas cosas porque va a ser útil. Ahora, si no sé nada de esas cosas, igual van a aprender, pero les ayudaría mucho si recuerdan esas cosas. Las geometrías euclidianas, jóvenes, se han basado en 5 postulados. Vamos a empezar de ahí, ¿no? Yo me empiezo como el Shawn, donde empieza a generar y a definir cosas diferentes. Pierde el contexto el Shawn, ¿no? Les empieza a hablar cosas y nadie sabe de qué nos están hablando, ni a dónde apuntan. Yo les estoy hablando de geometrías. Y las geometrías empiezan con Euclides, en la antigua Grecia. Y las geometrías euclidianas están basadas en 5 axiomas, en 5 verdades que no se discuten, en 5 postulados. Y a partir de esos 5 postulados, él ha desarrollado una sorprendente geometría, una geometría que funciona, porque con esas geometrías ellos han podido calcular y resolver problemas cotidianos. Han calculado el área de una parcela, han calculado la altura de las pirámides, han calculado hasta el radio de la esfera, midiendo sombras y haciendo esas cosas. O sea, esa gente era realmente admirable. Era admirable, jóvenes. Uno pierde de vista, ¿no? Esas las cosas que hacía esa gente. Pero ellos concebían el universo como un universo plano. Es decir, que todo se dibujaba sobre un plano. Y sus 5 postulados son ahí los que están viendo en este momento. El primer postulado: por 2 puntos siempre se puede trazar una línea recta. Es cierto, en geometría analítica se ve eso. Escribí la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Necesito solo 2. Y ese es el primer postulado de las geometrías euclidianas que han nacido hace más de 4000 años. En su libro Elementos de Geometría, escrito por Euclides. El primer postulado, eso nadie discute, y eso es válido para una geometría plana. El segundo postulado: por 3 puntos siempre puedo construir un plano que contenga los 3. Eso es un problema típico de geometría analítica también, escribir o hallar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos, y ese ya es un postulado de Euclides. ¿Cómo hacíamos? Bueno, construía 2 vectores, haciendo diferencia entre los puntos, usando uno como pivote, encontrando el vector normal y usando cualquiera de los puntos para encontrar la ecuación de ese plano. Segundo postulado de Euclides. Tercer postulado de Euclides: dado un punto cualquiera, siempre se puede trazar un círculo de cualquier radio a su alrededor. Si yo tengo un puntito, apoyo mi compás, la punta del compás ahí y trazo una circunferencia de cualquier radio. Eso no se discute, eso siempre lo puedo hacer. Son cosas reales. En la época de Euclides posiblemente no tenían un compás, tal vez amarraban un clavo, amarraban un hilo y marcaban así una circunferencia. O tal vez tenían compases también, no sé. Ese es el tercer postulado de Euclides. El cuarto postulado parece bastante obvio. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Por supuesto, miden 90 grados. Lo tenga al lado derecho, lo tenga al lado izquierdo, lo tenga de cabeza, lo tenga rotado. Un ángulo de 90 grados siempre mide 90 grados. Ese es otro postulado de Euclides. Y el quinto postulado es el raro, porque el quinto postulado no se cumple siempre. Aunque esa época no lo sabían. Y dice: dada una recta y un punto que no pertenece a la recta, solo se puede trazar una línea paralela a la primera y que pase por ese punto. Y no es cierto. Entonces, tensores, cuando uno estudia tensores, tiene que empezar a entender estas cosas. Y el quinto postulado dice lo siguiente: yo tengo una línea recta, dice, esa es mi línea recta, y tengo un punto que no pertenece a la recta. El quinto postulado me dice que yo puedo trazar una recta que pasa por este punto externo y que es paralelo a la recta rosada, a esa que he dibujado ahí. Eso dice el quinto postulado, y no es cierto. Existen otro tipo de geometrías donde puedo tener infinitas rectas que pasan o que incumplen esta condición y que pasan por un punto. Este postulado solo se cumple en una geometría especial, en la geometría euclidiana. Y los tensores hablan de esas otras rectas, de las otras rectas que son paralelas a esta y que pasan por este punto.
¿Cómo yo sé que estas dos rectas son paralelas, por ejemplo? ¿Cómo yo sé? ¿Por el dibujo? No. Yo sé eso porque puedo trazar una recta perpendicular a ambas y el ángulo entre ambas es un ángulo recto. Y así sé que son paralelas. En geometría analítica también se utiliza ese concepto. Si yo quiero hallar la mínima distancia, tengo que hallar la distancia perpendicular y buscábamos rectas perpendiculares a dos rectas paralelas, por ejemplo. Y eso dice este postulado, que solo hay una recta, que es la recta azul, que es paralela a la recta rosada y que pasa por un punto externo a la recta rosada. Y los tensores lo que van a hacer es hacernos entender, o va a ser la herramienta, por lo cual nosotros vamos a tratar de entender de que ese postulado no es cierto. Se cae por su propio peso. Los cuatro primeros son indiscutibles, son axiomas. Pero el quinto no es tan cierto. Y eso es lo que dice en este documento que les he compartido, este párrafo. El quinto postulado de Euclides, jóvenes, define un tipo de universo muy específico, el universo plano. Y no es el único universo que existe. Es más, el universo real donde vivimos, donde está la Tierra, donde está la Luna, no es plano. Es un universo que presenta curvatura. Y esa curvatura se entiende, a partir de la teoría de la relatividad, como la gravedad. O sea, la gravedad está asociada a la curvatura del espacio-tiempo, que es la teoría de la relatividad. Entonces ya muertos el Euclides ahí en el espacio, ¿no? Porque en el espacio no se cumple Euclides. O sea, hay que ver otro tipo de geometría que responda a lo que realmente está ocurriendo en esas geometrías que ya no son, o en esos universos que ya no son planos. La geometría neoeuclidiana es lo que vamos a estudiar ahora. Esa geometría neoeuclidiana ha empezado con este caballero, con Janos Bolyai, que dice que de la nada prácticamente he creado un universo totalmente extraño. Y era extraño porque todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Actualmente la gente, las personas, algunas personas siguen creyendo que la Tierra es plana, ¿no? Los terraplanistas, por ejemplo. O sea, ellos viven en la época de Euclides todavía. Y este señor en el año 1823 ya se ha dado cuenta que existen otros universos que no son planos. Fíjense cómo piensa la gente, ¿no? El grado de alienamiento que puede haber en algunas personas o el grado de inocencia tal vez que puede haber en algunas personas al pensar de que nuestro universo es plano. La geometría no euclidiana niega el quinto postulado, porque a través de la geometría no euclidiana vamos a ver de que existen más rectas que pasan por un punto y que son paralelas a uno. ¿Y cómo yo sé que son paralelas? Porque existe una recta que es perpendicular a ambas. Y eso nos permite definir un universo, un modelo geométrico totalmente diferente y que es consistente, es decir, válido. Por ejemplo, si yo asumo que el universo no es plano, sino es esférico, entonces puedo trazar más de una recta paralela. Fíjense estas líneas o estas se llaman latitudes o de la Tierra. Fíjense, esta es la línea del ecuador, una esfera. Este es el ecuador de la esfera. Y por la geometría yo sé que esta recta es paralela a esta. ¿Por qué? Porque estas dos rectas son perpendiculares a la línea del ecuador. Son paralelas. Esa es la forma de saber si son paralelas. Pero al estar dibujando esas líneas en una esfera, todas confluyen o concurren en el polo norte o en el polo sur. Entonces, hay un punto donde yo estoy trazando muchas líneas, todas son paralelas, pero que pasan por el mismo punto. Esta es una geometría no euclidiana. Y a estas geometrías se les llama manifolds. A estas geometrías se les llama espacios de planos tangentes. Y cuando el espacio es un espacio de plano tangente, todo cambia. ¿Cómo voy a derivar? ¿Cómo voy a restar dos vectores en estos espacios vectoriales?
Todo lo que hemos aprendido hay que darle una segunda mirada. Y eso lo han hecho este señor que les he hablado al principio, eso lo ha hecho Riemann, Einstein lo ha utilizado, actualmente se utiliza para estudiar el universo, se utilizan los números complejos, que es otra rama de la ingeniería, para tratar de sacar modelos que describan, por ejemplo, el mundo cuántico. Todo es matemática. Y acá les estoy mostrando un ejemplo bien sencillo de dos rectas paralelas, no dos, varias. Esta es paralela, esta es paralela, esta es paralela, esta es paralela. Todas esas líneas de longitud son paralelas entre sí y todas comparten o pasan por el mismo punto, que es el polo. ¿Y cómo sé que son paralelas? Porque son perpendiculares a la línea del ecuador. Entonces el quinto postulado de Euclides cae. Es un postulado que se utiliza solo en un universo plano. Otra particularidad, volviendo al ejemplo de las geometrías no euclidianas, una geometría esférica. Nosotros sabemos por la geometría euclidiana de que si yo tengo un triángulo cualquiera, el ángulo la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto suma? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto debería sumar? ¿Cuánto les han enseñado que suma eso? 180 grados, sí. 180, y es cierto, les han enseñado bien, pero eso es válido solo para un universo plano, porque en un universo esférico suman más de 180. Es más que 180, o puede ser menos que 180, también. Porque este ángulo ya no es 90, ya no es más, la suma del ángulo alfa, beta y gamma ya suma más de 180. ¿Y cómo yo mido estos ángulos? Mediante rectas tangentes a estas líneas curvas. Si tengo ahí una curva y tengo otra curva y quiero saber el ángulo que existe entre estos dos, ¿cómo yo hago? Ya me han enseñado. Tengo que hallar líneas tangentes ahí. Una línea tangente ahí, otra línea tangente y encuentro el ángulo entre esas dos líneas tangentes. Si yo hago exactamente lo mismo acá, el ángulo beta lo voy a medir encontrando una línea tangente acá y otra línea tangente acá, una línea tangente acá, otra línea tangente acá, otra acá, y con esas líneas tangentes, con un producto escalar, puedo encontrar el ángulo entre esas líneas curvas que tengo ahí, y les apuesto que va a sumar más de 180 grados. Y en algún caso va a sumar menos de 180 grados. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a sumar? Cuando este triángulo tenga formas como esta. Menos son ángulos menores. ¿Dónde va a aparecer este triángulo? Ese triángulo, por ejemplo, puede aparecer en la base de un paraboloide. Acá si yo dibujo un triángulo, estos ángulos van a ser menores en suma a 180 grados. Va a depender si la región es cóncava o si es convexa. Los ángulos ya no van a sumar 180 grados. Entonces ahora me estoy empezando a dar cuenta, como seguramente se han dado cuenta hace 200 años o 100 años atrás, la gente, nos estamos empezando a dar cuenta que existen otro tipo de geometrías y que necesito una herramienta para estudiar estas geometrías. Y hemos empezado ya estudiando esas geometrías con las coordenadas curvilíneas. Y acá está ese párrafo, ¿no? El párrafo dice, los ángulos interiores a un triángulo sobre una superficie esférica siempre va a ser mayor a 180 grados, porque tiene una curvatura positiva. En cambio, si su curvatura fuera negativa, estuviera hacia abajo, la suma de esos ángulos va a ser menor a 180 grados. Por lo tanto, Euclides, que no veía, digamos, esa parte de la geometría, él ha construido una geometría totalmente plana y que ha estado vigente hasta, fíjense, hasta 1800 y tantos, siglos y siglos y siglos, miles de años. La gente ha tomado en cuenta o ha pensado que el universo era plano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Y eso es lo que hemos empezado a estudiar en el capítulo anterior. Este capítulo estudia los tensores. Por lo tanto, veamos algunas definiciones de tensores que se recogen en algunos libros. ¿Qué es un tensor? Una primera definición que se recoge en algún libro. Son arreglos multidimensionales de números. Así lo definen. No dice nada, ¿no? No dice mucho. Y como son arreglos multidimensionales de números, posiblemente los pueda trabajar con matrices.
con matrices planas o con matrices volumétricas. Primer punto. Si alguien les pregunta qué es un tensor, pueden responder así. Son arreglos multidimensionales de números. No dice nada esa definición. A veces los libros son tan áridos que uno lee eso y si no tiene una idea de lo que está tratando de estudiar, no le dice nada y lo cierra el libro y se va a hacer otra cosa, ¿no? Para mí, ¿qué es un arreglo multidimensional de números? Si uno tiene un poquito más de conocimientos, dirá, ah, tal vez sea una matriz. Tal vez sea una matriz. Esa es la primera definición. No dice mucho, pero es lo que se recoge en los libros. Segunda definición, es una generalización de los vectores. Ah, son vectores generalizados. A ver, ¿cómo podría generalizar un vector? Para mí un vector es algo que tiene dirección, tiene sentido y tiene tamaño. El vector clásico, ¿no? Porque hay vectores que son matrices, hay vectores que son funciones. Una función senoidal es un vector, un polinomio es un vector. Pero en la definición física del vector, para mí un vector va a ser una magnitud o algo, un objeto matemático que va a tener una dirección, un tamaño y un sentido. Y los vectores se caracterizan por un elemento fundamental, que es la base. Los vectores no aparecen por generación espontánea, ¿no? No es como la gente antes creía. Las ovejas han aparecido del algodón, pensaba eso la gente, por generación espontánea, por un acto milagroso, por magia y demás. No, los vectores no aparecen así. Los vectores tienen una base elegante, que es la base canónica, y en ese universo plano, en ese universo euclidiano, meto otros espacios vectoriales que pueden tener geometrías diferentes. Eso se llaman las geometrías intrínsecas, que es lo que hemos visto en coordenadas curvilíneas. ¿Cómo puedo generalizar entonces un vector? Esa es la idea que yo me haría. A ver, pasando la pregunta a mi audiencia, a los chicos que están en la clase, a alguno de los 20 o 25 que estamos presentes, ¿cómo podríamos generalizar un vector? ¿Le cambio el tamaño? No, eso no es generalización de un vector. Eso es escalar un vector. ¿Le cambio la dirección? No, a un vector no se le puede cambiar la dirección, porque ya sería otro vector. Posiblemente tenga algo que ver con las bases. Un vector está referido a una base, pero un tensor puede tener más de una base. Entonces, ahí aparece el concepto de generalización. Un vector es un tensor también, pero solo tiene una base, la base IJK, o la base contravariante, o la base covariante. Un vector solo tiene una base, y como tiene una base, solo tiene una componente asociada a la base, sus componentes, en la dirección de Y, en la dirección de J y en la dirección de K. Pero cuando tengo tensores, cuando generalizo la idea de un vector, a este vector lo voy a referir a dos bases diferentes, o a 3, o a 4. A eso se refiere cuando hablamos de generalización de un vector. Por eso decimos que son sistemas multilineales o multidimensionales, porque ya no está referido solo a una base, lo puedo referir a dos bases, porque va a representar una realidad diferente cuando lo aplico o cuando lo refiero o cuando lo mapeo a una base o a dos bases diferentes. Y la definición 3 tiene algo que ver con las transformaciones lineales, porque me dice que son mapeos. Las transformaciones lineales son mapeos. O son funciones multilineales. Son funciones vectoriales de variable vectorial. Entonces, esa es la herramienta que me va a permitir entender unas geometrías que presentan curvaturas positivas o negativas, o en general que ya no son planas. Espacios vectoriales curvos, espacios vectoriales que presentan curvatura. Y hay distintos tipos de curvatura que se definen en un espacio vectorial. La curvatura de Gauss y demás cosas que se estudian con tensores. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel, ¿no?, de desarrollo matemático en esta asignatura, porque esto es todo un mundo. Pero sí vamos a saber lo básico de los tensores y voy a poderlos manejar adecuadamente y voy a tratar de entender de lo que es un tensor. ¿De acuerdo? Ese es el objeto de este último capítulo. Y es uno de los más bonitos que hay en el estudio de las matemáticas. ¿Por qué estudiamos tensores? Bueno, y la respuesta ya está un poquito ahí, ¿no?
nos ayudan en los cálculos. Es más fácil calcular cuando estudio tensores. Otra visión para estudiar tensores, porque son lindas en sí mismas, son elegantes. Puedo identificar fácilmente simetrías, y la simetría es importante. La simetría es importante cuando yo defino, por ejemplo, una base ortogonal, porque su métrica asociada es simétrica. Con los tensores voy a seguir viendo lo mismo. Voy a poder identificar simetrías y voy a poder identificar si mi espacio vectorial está generado por una base o dos bases o tres bases ortogonales u ortonormales. Otro elemento fundamental, están íntimamente vinculados con la geometría, porque esto nace de la geometría. Por lo tanto, los tensores están asociados a la geometría. Y nosotros ya conocemos el primer tensor, el más importante de los tensores, por lo menos para estudiar geometría. Ya conozco el tensor métrico fundamental. Y en álgebra lineal a veces me enseñan, no siempre, me estoy enterando que no siempre, pero ya me han enseñado lo que es la matriz Gram. Y la matriz Gram es el tensor métrico fundamental. Ya tengo un tensor ahí. Y lo más importante, los tensores no modifican el fenómeno físico. Esa es la condición para los tensores. Porque los tensores son una herramienta, solo son un medio. Lo que yo estoy estudiando es lo que ocurre en la física. Cuando estudio la gravedad no tiene que depender de la descripción matemática, ¿no? La gravedad existe, nadie sabe por qué. Existe. Y una manera de entender la gravedad es a través de los tensores. No desde su esencia física, ¿no? No sabemos si habrá una partícula que se llama el gravitón, que es el que genera esa atracción. Yo no sé por qué dos esferas se atraen en el espacio. ¿Alguna vez se han puesto a preguntar por qué la Tierra le atrae a la Luna? ¿Por qué? ¿Acá son imanes? Todo el mundo ha explicado que se debe a la gravedad. Pero ¿qué es la gravedad? ¿La gravedad es otra fuerza? Creo que no. La gravedad no es una fuerza. La gravedad, me lo han entendido, me lo han enseñado como una aceleración. Pero ¿por qué se atraen? ¿Por qué la Luna atrae a la Tierra? ¿Por qué el Sol atrae a todos los planetas y los mantiene orbitando alrededor del Sol, de sí mismo? ¿Por qué? ¿Qué les atrae? Porque no es una fuerza magnética, ¿no? A esa fuerza le han llamado gravedad, fuerza entre comillas, pero parece que la gravedad no es una fuerza. Entonces debe haber una manera de entender eso. Y se lo entiende geométricamente. Y esa manera de entender geométricamente se lo entiende mejor a través de los tensores. ¿De acuerdo? Y independientemente del modelo matemático que yo use, la gravedad va a existir. Lo quiera estudiar con coordenadas cartesianas, lo quiera estudiar con coordenadas esféricas o con coordenadas cilíndricas o con las coordenadas que me han dado en el examen, las cilíndricas parabólicas, no sé, lo que se nos ocurra. La gravedad va a seguir existiendo y va a seguir ejerciendo su fuerza en los objetos que los atraen, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar y por eso se estudian los tensores. Tienen algunas dificultades los tensores, hay otras geometrías, otras herramientas que se utilizan alternativamente a los tensores. Por ejemplo, las geometrías computacionales o las geometrías de Clifford o las geometrías de Lie. Son otras formas de entender. Por ejemplo, las geometrías computacionales son útiles cuando yo tengo que hacer muchos cómputos en la computadora, pero los tensores son un poco pesados para la computadora. Entonces hay otras geometrías más fáciles. Las geometrías de Clifford, por ejemplo, que deberían estudiar o se debería estudiar en electrónica, porque se utilizan harto en el tema de control. Porque en control yo puedo simular, puedo hacer varias cosas, puedo usar el Simulink, puedo hacer varias cosas para mis propósitos de control, pero los tensores posiblemente sean un poquito pesados, entonces tengo que recurrir a otras geometrías. Pero los tensores son una buena manera de aproximarnos a ese tipo de geometrías, porque si entiendo tensores voy a poder entender cualquier otra cosa. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de estudiar tensores. Fíjense el siguiente párrafo que puse. Nos estamos tomando harto tiempito para entender lo que vamos a estudiar en este capítulo, ¿no? Luego vamos a entrar ya a la parte aburrida, a la parte de hacer cálculos, a la parte de invertir matrices, a la parte de derivar.
y de entender los símbolos de conexión, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero entender su esencia. Los fenómenos físicos, jóvenes, todos los fenómenos físicos se presentan o se representan matemáticamente. La velocidad, la aceleración, incluso la gravedad, ¿no? A través de las leyes de atracción universal de Newton, que tiene que ver con unas fórmulas de constantes universales, que indirectamente proporcionales con el radio o las distancias que les separa. En física también han visto, y nos piden calcular esas fuerzas de atracción. Así se lo entiende, ¿no? Pero se describen matemáticamente. Y los tensores son un buen medio para entender matemáticamente o para tener una descripción matemáticamente para entender estos fenómenos físicos. Ahora, los tensores, como son generalización de vectores, todavía no sabemos cómo se representan, solo estoy dando la idea intuitiva de un tensor. Como son generalizaciones de vectores, los vectores a la fuerza necesitan componentes. Las componentes en cada uno de los vectores que definen su base, porque los vectores nacen y se reproducen dentro de un conjunto que es un espacio vectorial. Esos vectores se generan a través de una base que tiene que cumplir ciertas condiciones. Tienen que ser vector linealmente independientes y tienen que generar al vector nulo. Ese es un espacio vectorial. Los espacios tensoriales más o menos hacen lo mismo. Son vectores generalizados y por lo tanto los tensores deben tener componentes, porque siempre usan un sistema de referencia que es la base. Y al tener componentes, los tensores tienen que describir los fenómenos físicos independientemente de sus componentes. Las componentes van a cambiar, pero el fenómeno físico no. Y esa es la propiedad fundamental de los tensores. Los tensores solamente tienen razón de su existencia porque cumplen con esa condición de que respetan el fenómeno físico, porque eso no se lo puede cambiar. La gravedad va a estar ahí. La fuerza que yo aplico al abrir una puerta va a estar ahí. Lo que va a cambiar es su descripción matemática. Lo que va a cambiar es cómo estoy describiendo ese fenómeno. Y si es un vector, ¿qué base estoy usando? Y si estoy usando una base, esa base va a tener sus propias componentes. Y esas son las componentes contravariantes y covariantes que hemos estudiado en el capítulo anterior. Por lo tanto, los tensores, al igual que los vectores, tienen que ser independientes de su sistema de referencia. Pero sus componentes pueden variar. Pueden variar. Porque va a depender de la base que estoy usando. Las componentes dependen de la base. ¿De acuerdo? Un tensor es un objeto matemático que pertenece a un espacio vectorial o a un espacio tensorial más general y que tiene que ser invariante ante un cambio de base. ¿De acuerdo? No tiene que cambiar su concepto físico. Lo que va a cambiar son sus componentes, pero no lo que está describiendo. Cuando se cambia la base, sus componentes van a cambiar. Y lo bueno de los tensores es que recalcular las componentes de un tensor que está cambiando de base es fácil, porque se lo hace a través de una fórmula, de una formulita bien sencilla, que responden a unas leyes que se llaman las leyes de transformación tensorial, que son dos leyes bien sencillitas, y que los puedo expresar incluso con su forma matricial, y si soy más avispado y me he dado cuenta y he aprendido bien álgebra lineal y he aprendido cálculo 2, hasta puedo usar las cosas que he aprendido en álgebra lineal en el tema de matrices o en cálculo 2 en el tema de los jacobianos y demás cosas. Entonces, el análisis tensorial sistematiza todo eso. Ya no voy a entrar a un grado de abstracción muy grande en el tema matemático. Todo lo voy a reducir a una receta de cocina. Y esa receta de cocina son sus leyes de transformación. Y ahí nace todo. Y las leyes de transformación tienen que respetar estas condiciones que estoy poniendo, esta condición importante que tiene que ser invariante ante un cambio de base. O sea, esto se tiene que cumplir. Pero cuando digo invariante me estoy refiriendo al concepto físico, al fenómeno físico, no a la descripción matemática. Y eso es lo más importante de un tensor. Fíjense, el párrafo siguiente que viene sigue hablando de lo mismo. Dice, es de suma importancia, es de capital importancia pensar o asumir que un tensor tiene que ser invariante ante un cambio de base. Pero no sus componentes. Sus componentes pueden cambiar, pero el tensor mismo no.
Y ahí radica precisamente su importancia, su potencia, porque sirve para representar magnitudes invariantes ante rotaciones, ante cambios de escala, ante cambios de base, etcétera, etcétera, pero no cambiar su esencia, lo que está describiendo. Fíjense, si yo roto, por ejemplo, en el espacio las componentes de un tensor, sus componentes van a cambiar, pero el tensor en sí mismo va a ser el mismo. Interesante. Veamos una visión geométrica para entender un poquito más esto. Metamos algunas ecuaciones en lo que nosotros estamos acostumbrados. Y voy a tener dos ecuaciones de transformación. Fíjense, acá se hacen todo lo que hemos hecho ya, se usa todo lo que hemos aprendido. Y tengo dos ecuaciones de transformación. Son totalmente euclidianas, son sencillas. Estas son ecuaciones de transformación directas, ¿no? Donde las variables u y b están despejadas. Puedo despejar x y y tengo mis ecuaciones de transformación indirectas. Es como decir x igual a r coseno del ángulo y y igual a r seno del ángulo. Lo mismo. Acá estoy poniendo un ejemplo más sencillo. Voy a hallar la base natural. Ya sabemos, en coordenadas curvilíneas hemos hecho. No se olviden que los tensores son una continuación de las coordenadas curvilíneas. Entonces voy a encontrar el vector E sub u y el vector E sub b, o E sub 1 o E sub 2. ¿Cómo se encuentra? Derivando x y y respecto de u y respecto de b respectivamente. Respecto de u me sale esto, ¿no? Tengo que encontrar esas derivadas, x y y respecto de u, para tener mi vector E sub u en base canónica, y estos son los vectores que obtengo. Así se han modificado esos vectores. Estoy haciendo una transformación lineal. Y acá, E sub b, encuentro lo mismo. Encuentro la derivada de x y de y respecto de la otra variable y tenemos otro vector. Estos son los vectores contravariantes. Y son euclidianos, son vectores numéricos. No dependen de las variables, ¿no? Los casos más generales es cuando dependan además del radio y del ángulo, como en el caso de las coordenadas esféricas o cilíndricas, donde los vectores dependen del radio, dependen del ángulo. Este es un vector numérico, euclidiano. Y nos vamos a inventar un vector cualquiera, W, ese vectorcito, un vector cualquiera. Y lo voy a expresar en base natural, es decir, le voy a hacer un cambio de base. ¿Y cómo se hace un cambio de base? ¿Cómo le hago la transformación? Cambiando solamente la base. Lo que tengo que hacer es expresarlo así, ¿no? Y es una transformación por invarianza, el vector sigue siendo el mismo. Lo único que estoy haciendo es cambiándole la base. U y B van a ser sus nuevas componentes. U y B, que no sé cuáles serán. Tengo que averiguar cuánto vale U y cuánto vale B. Las componentes en la nueva base, que son estas. Fíjense, estoy hablando de álgebra lineal. No estoy haciendo nada que no conozcamos. Entonces reemplazo los vectores de la base, que son estos. U vale 1/3 en la dirección de I, menos 2/3 en la dirección de J, que está por acá. Lo estoy poniendo acá. Y luego hago lo mismo con E sub B, los reemplazo acá. Y U y B son las componentes del vector. Agrupamos algunos términos semejantes. Ya tengo esto. Como la transformación es por invarianza, aquí viene la magia. Aquí viene el concepto real de tensor. O sea, no es una transformación común y corriente. No es un simple cambio de base. Como tengo que hallar los componentes, o las componentes mejor, del tensor, y fíjense, está en base canónica también, del nuevo vector, lo que voy a hacer es formar un sistema de ecuaciones, porque la transformación es por invarianza. El vector tiene que seguir siendo el mismo. Tiene que estar ubicado en el espacio, en el mismo lugar, en otras palabras. Y esas componentes ya las tengo en base canónica, valen 1 y 2. Entonces, como este vector también está en base canónica, lo único que voy a hacer es formar un sistema de ecuaciones. Esto lo voy a igualar con 2 y este otro lo voy a igualar con 1. Y encuentro sus componentes. Estas son las componentes contravariantes del tensor. Esto que hice es la esencia de los tensores. Es la esencia de los tensores. Porque ahora tengo un vector que se llama W, que expresado en coordenadas cartesianas rectangulares tiene como componentes A2 en la dirección de I y A1 en la dirección de J, pero el mismo vector en la base V, en la nueva base contravariante que hemos encontrado, sus componentes son 1 en la dirección de E sub U y 5 en la dirección de E sub B. Son otras componentes. A eso se refiere esta frase, ¿no? Es decir, es de capital importancia que ante un cambio de base las componentes cambian, pero no el vector. Las componentes han cambiado.
Ahora son 1 y 5. Pero el vector W sigue siendo el mismo. A eso se le llama principio de invarianza. Gráficamente lo vamos a ver. Y es bastante sencillo el concepto. El vector W es este. No ha cambiado su posición en el espacio. Es como una especie de endomorfismo que estoy haciendo, ¿no? Dentro del mismo espacio vectorial, dentro de la misma realidad. Este vector W tenía por componentes en la base canónica 2 veces en la dirección de Y. 1, porque este es el vector Y, este vector amarillo que están viendo acá, ese es el vector Y. Y este es el vector J. Este es el vector E sub U. Y este es el vector E sub B, que los hemos encontrado haciendo lo que sabemos. E sub I y E sub B. 1/3 en la dirección de Y y menos 2/3 en la dirección de J. Eso es E sub U. 1/3 debe ser en la dirección de Y y menos 2/3 en la dirección de J. Y este es el vector E sub B. Estos vectores negritos que están como U y B son los vectores E sub U y el vector E sub B. Y la base canónica está pintado con amarillo, I y J. Pero el vector, fíjense, ahí está. No le hemos hecho una transformación lineal, no lo hemos rotado al vector, no lo hemos escalado al vector, no le he cambiado de sentido al vector. El vector W sigue ubicado y clavado en el mismo, lo he dibujado en el mismo lugar. Pero lo que han cambiado son sus componentes, al usar bases diferentes. Qué interesante, ¿no? Esa es la esencia de un tensor. El tensor hace esto. El vector dibujado en base canónica sigue siendo el mismo. Lo que cambia es su descripción matemática. Eso es un tensor. Qué bonito. Este vector rojo tiene 1, hasta aquí tengo 1 y hasta aquí tengo 2 en la dirección de Y. En base canónica era eso. 2Y. Y en la dirección de J, tengo 1, 2 en la dirección de J. O 1, mejor dicho, en la dirección de J, por la escala. Porque aquí es 0, 5, aquí es 1. 1 en la dirección de J. Pero sus componentes en la dirección de el vector E sub U y el vector E sub B son estos. Y ya no son proyecciones ortogonales. No necesariamente van a ser proyecciones ortogonales. Eso se cumple solo si la base es ortogonal. Eso se ve en álgebra lineal y no sé si estos vectores son ortogonales. E sub 1 y E sub 2, creo que no, ¿no? Este vector no es perpendicular a este. Su producto escalar no vale 0. Vale 1/3 menos 2/3. 1/9 menos 2/9. Menos 1/9 vale. Su producto escalar no vale 0. Por lo tanto, las componentes de este vector, esta componente en la dirección del vector B y en la dirección del vector E sub U, sus componentes, esta componente y esta otra, ya no son proyecciones ortogonales. Pero esas componentes me interesan, porque esas son las componentes contravariantes del vector. Y eso es lo que expresa esta idea. Si se observa el gráfico, el vector W no ha cambiado, sigue en el mismo lugar. No lo hemos hecho más grande, no lo hemos escalado, no lo hemos rotado, no lo hemos cambiado de sentido. El vector sigue siendo el mismo. Lo único que he cambiado es la base, pero manteniendo la posición del vector donde estaba. Y esa es una imposición para definir un tensor. Entonces, es algo específico, no es únicamente una transformación lineal o un cambio de base simple que le estoy haciendo. El cambio de base que le estoy haciendo está imponiéndome una condición, y es que el vector no cambie. Sigue dibujado en el mismo lugar, o lo que representa es el fenómeno físico que estás representando. Fíjense, imagínense que esto es una fuerza y lo estoy aplicando sobre una pared. Esta fuerza, este vector, no cambia de posición porque está en esa posición perpendicular a la pared o a la puerta. Por lo tanto, no puede cambiar. Lo que va a cambiar son las componentes, la forma como voy a describir, porque voy a usar otra base, pero sin cambiar el dibujo original. Y esa es la imposición para definir un tensor.
Un tensor no es cualquier cosa, entonces. Un tensor tiene impuesto esa condición de no cambiar su dibujo o el fenómeno físico. ¿De acuerdo? Clasificación. Los tensores. Ahora nos vamos a dar cuenta de que los tensores, jóvenes, los tensores, siempre han estado a nuestro lado. El 5, el 4, el 2 es un tensor. Los escalares son tensores. Fíjense un poquito la diferencia con los vectores. El 5 no es un vector. El 0 es el único escalar que es vector, porque cumple con las condiciones de espacio vectorial. No estamos hablando de espacios vectoriales, estamos generalizando la idea de un espacio vectorial. Los vectores tienen otro tipo de condiciones. Por ejemplo, el 5, el escalar 5, no es un vector, pero el 0 sí, porque es el vector más importante de un espacio vectorial, porque cumple con sus dos propiedades, la propiedad de escalamiento y la propiedad de suma. En cambio, el tensor, todo es un tensor. El 5 es un tensor, el 4 es un tensor. Entonces, el tensor es un poquito diferente a un vector. Y el escalar es un tensor de orden 0. Y cuando digo orden, me estoy refiriendo a una base. Cuando digo orden, me estoy diciendo de que no tienen base. Eso estoy diciendo. Porque no tiene dirección. Fíjense. No tiene dirección, solo se describe a partir de un número. El 5, el 4, por ejemplo, la masa. La masa, no sé, digamos que yo tengo una masa de 40 kilogramos. No peso. El peso ya es una fuerza, es un vector, es un tensor. Los vectores son tensores. También. Pero los tensores son más grandes. Los vectores son un subconjunto, yo diría, de los tensores, ¿no? Porque el 5 ahora ya es un tensor también. En cambio, el 5 no es un vector. Entonces, los escalares que no tienen dirección porque no tienen una referencia, no tienen una base, siguen siendo tensores porque tienen una magnitud. Cuando no tienen una base, se le llama tensor de orden 0. Tensor de primer orden. El tensor de primer orden es un tensor que tiene una base. Puede ser la base IJK. La base es un conjunto de vectores, ¿no? No se olviden, cuando digo base no me estoy refiriendo a un vector, me estoy refiriendo a un conjunto de vectores que generan un espacio vectorial, que generan la dimensión de ese espacio vectorial. Entonces, un vector tiene una base, ¿no? Tiene una base, tiene la base IJK o cualquier otra base que se nos ocurra encontrar. Por lo tanto, es un tensor de orden 1 porque tiene como referencia, utiliza como referencia una base. Una sola vez utiliza la base canónica, IJK. Entonces, eso es un tensor de orden 1. Tiene magnitud y tiene dirección. Tensor de segundo orden. Los tensores de segundo orden, al ser de segundo orden, está referido a dos bases. Y esas bases pueden ser dos veces la base canónica, dos veces I, dos veces J y dos veces K. Uso dos veces esa base para representar un fenómeno. Ahora, la pregunta es, ¿conoceré algo que esté referenciado a dos bases? A ver, ustedes, si se están durmiendo, perdón, que les haga despertar, o si se están aburriendo con esta pregunta. ¿Conocen algo que esté referido a dos bases? ¿O tengan una idea, por lo menos? ¿Qué dicen? A ver. ¿Creen que sea un fenómeno que existe en la realidad? ¿Qué dicen, jóvenes? Díganme, no sé si no saben, para saber por lo menos de qué me están escuchando. Ingeniero, ¿podría ser una carga? Una carga. No. La carga solo tiene una dirección, ¿no? Y las cargas normalmente, pero está bien, le agradezco la respuesta porque sé que me está escuchando. La carga normalmente tiene una simetría radial, como en el examen. Una carga está generando un campo eléctrico a partir de esa carga, ¿no? Pero para describir esa carga usábamos la base canónica. Y JK, acuérdense del examen.
y solo una base, la base IJK. Porque cada vectorcito tiene una componente en X, tiene una componente en Y y tiene una componente en Z, solo una. Por lo tanto, la carga no, es la carga que genera el campo eléctrico, porque la carga en sí misma no es un vector, ¿no? La carga genera un vector, que es el campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico más bien es un tensor de primer orden, porque solo está referenciado a esa base, a la base canónica. Por lo tanto, la carga no puede ser un tensor. Pero gracias por la respuesta. Otros muchachos, a ver. Ingeniero, y una tensión. Tampoco. ¿Saben qué tiene dos direcciones? Abrir una puerta. Tiene dos direcciones. O sea, son fenómenos incluso más comunes de lo que nos imaginamos. Porque ver una carga, ustedes no ven todos los días una carga, ¿no? Saben que debe haber ahí cargas isostáticas, al frotar su chompa, no sé, aparecen unas cargas por ahí. O un elemento irradiante, una antena, digamos. Pero cosas más comunes que eso, que no necesito ser ingeniero para darme cuenta, abrir una puerta. Abre mi hermanito de 5 años y abre a mi abuelito que tiene 90 años. Una puerta abrimos todos. Mi perrito también abre una puerta. Ese es un fenómeno tensorial. Y tiene dos direcciones por lo siguiente, miren. Vamos a suponer que esta es mi puerta. Bueno, vamos a hacer un dibujo más bonito. Vamos a borrar esto y voy a hacer un dibujo más bonito, porque a mí me entusiasma hablar harto de estas cosas. Espero contagiarles mi entusiasmo, porque aprendemos cosas bien interesantes, nos volvemos más espirituales. Esto es como la música. Ese es mi sistema de referencia, la base canónica, IJK. Mi sistema está ahí. Y voy a tener mi puerta por acá. Vamos a hacer más gruesito y de otro color. Mi puerta está acá. Esa es mi puerta. Y los goznes de la puerta, o las bisagras, como también se las llama, las bisagras, vamos a tener una puerta verde, digamos, porque nos gusta, es verde de la esperanza, como la selección boliviana de fútbol que nunca gana. Esta puerta nunca se va a abrir seguramente, pero esta es la puerta. ¿De acuerdo? Y sus goznes están acá, sus bisagras, una acá y otra acá. Si yo veo eso y quiero describir, inmediatamente se me viene a la mente coordenadas cilíndricas. Porque en coordenadas cilíndricas tengo cilindros, tengo este tipo de planos radiales que se llaman, y tengo planos horizontales. Pero una superficie válida de las coordenadas cilíndricas son planos de este tipo. Y puedo hallar su área encontrando su elemento de área, como he aprendido en coordenadas curvilíneas. Pero, ¿por qué se vuelve tensor abrir una puerta? Se vuelve tensor porque la puerta es un plano y necesita un vector normal. El vector normal del plano, porque ese vector normal al plano me está diciendo en qué posición está la puerta, si está abierta o está cerrada, solo viendo ese vector, el vector normal del plano. Es un vector que conocemos. Pero necesito otra referencia para decir cómo estoy aplicando mi fuerza. ¿Lo estoy aplicando perpendicularmente a la puerta? ¿O estoy aplicándolo de manera tangencial, así, porque me da flojera y empujo de arriba hacia abajo? O más común, digamos, eso es poco raro, ¿no? Eso tal vez cuando estoy festejando la semana de ingeniería y me he caído al suelo por abrir la puerta, y al levantarme con mi nariz abro la puerta. Eso se llama la fuerza de cizallamiento. Pero si estoy cargando cosas con mis manos, es muy probable que yo me apoye en la puerta y con mi hombro empuje la puerta, tangencialmente. Entonces a la puerta le estoy aplicando una fuerza tangencial y estoy abriendo la puerta también. Entonces necesito dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia para abrir la puerta, para la aplicación de la fuerza. Y otro sistema de referencia que me diga dónde está la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Y eso cómo lo voy a saber? Lo voy a saber con su vector normal. Por lo tanto, este es un fenómeno tensorial. Y es más común de lo que nos imaginamos. Cuando ustedes meten su celular en su estuche o su máquina de calcular en su estuche, ese es un fenómeno tensorial, porque necesito saber cuál es el vector normal del estuche y necesito saber cómo estoy aplicando la fuerza. En
para meter mi celular o mi calculadora en el estuche. Los civiles conocen el tensor de esfuerzos, porque estoy aplicando una fuerza sobre un área, igualito que abrir la puerta. Pero ¿cómo voy a aplicar la fuerza? Lo puedo aplicar perpendicularmente a la superficie, lo puedo aplicar tangencialmente, lo puedo aplicar de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo voy a aplicar? Entonces necesito dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia que me diga en qué posición está la puerta y otro sistema de referencia que me diga cómo estoy aplicando la fuerza. En cambio, la velocidad no, solo necesito una dirección porque me dice cómo se está moviendo una partícula, tangencialmente siempre al movimiento. Solo necesito eso, no necesito nada más. Solo está describiendo una cosa, un movimiento. En cambio, aquí está describiendo dos cosas, la posición de la puerta y la aplicación de la fuerza sobre la puerta. Y como esos hay muchos fenómenos, si nos ponemos a pensar, hay muchos fenómenos tensoriales, ¿no? Si buscan en el internet y se interesan en estas cosas, porque nos gusta, digamos, puedo empezar a ver cosas como estas. Por ejemplo, para la robótica se utilizan, o podemos utilizar el tensor de inercias, porque el tensor de inercias me va a decir cómo voy a aplicar la fuerza y en qué posición está mi brazo robótico. Entonces necesito un tensor que me describa esas cosas. No es como en el Arduino que hacemos en el laboratorio, ¿no? Muevo mi bracito, una cosa así, y me dicen, esto es un proyecto de ingeniería. No, es un proyecto de juego, de feria, de circo, ¿no? Que a veces hacen en los colegios. Cuando uno hace en serio, digamos, un proyecto, tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el peso del brazo, tiene que tomar en cuenta la rotación del brazo y demás cosas. Son fenómenos tensoriales. Los civiles también hacen lo mismo. Cuando aplican una fuerza sobre un muro que está conteniendo agua, digamos, no sé, una represa, puedo ahí tener un tensor de esfuerzos que me va a describir eso. Que utilicemos o no utilicemos más adelante es otra cosa, pero esas cosas se estudian así. Lo bueno de la ingeniería es que mucho de esta parte del fundamento matemático a veces lo sistematizan, lo vuelven bien sencillito y lo resuelven con una relación trigonométrica. Pero son soluciones parciales que sirven solo para algunos casos. Soluciones más generales implican matemáticas más generales, y eso es lo que estamos estudiando en este capítulo. Por lo tanto, abrir una puerta para mí es un tensor de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque el orden está asociado al número de bases que necesito para describir un fenómeno. Abrir una puerta necesito dos bases. Una base que me diga dónde, la posición de la puerta con su vector normal. Y la otra base, no puedo usar la misma, tengo que usar dos bases. Aunque pueda ser dos veces la base canónica. Dos veces I, dos veces J y dos veces K. Un IJK para la puerta y otro IJK para la fuerza. Dos bases. ¿Puedo tener tensores de orden 3? Sí, puedo tener de orden 3. O sea, ahí necesitaría 3 vectores para esa base. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto lo vamos a entender de manera inicial con una diádica, es decir, el gradiente de un vector. He usado eso como ejemplo, para que veamos cómo se escriben esas dos bases, cómo los pongo a esas dos bases. Y lo vamos a entender con una diádica. Fíjense, la diádica es una cosa rara que hemos aprendido en el primer capítulo. La diádica es el gradiente de un vector. Y el gradiente se calcula encontrando las derivadas parciales de una cantidad escalar, ¿no? Toda la cantidad de escalar respecto de x, toda la cantidad de escalar respecto de y y toda la cantidad de escalar respecto de z, y lo pongo en un vector, lo pongo en un contenedor que es el vector, o en una matriz, y tengo mi vector con sus componentes. Y la diádica es lo mismo, solo que ahora esa función escalar ahora es un vector, entonces tengo que agarrar todo esto y derivarlo respecto de x. Luego agarro nuevamente todo esto y lo derivo respecto de y. Y luego agarro todo esto y lo derivo respecto de z. Todo esto lo derivo respecto de z. Este vector, f1, f2 y f3, es un vector. Tiene su base. La base canónica, por ejemplo. Y el gradiente es un vector. Y también tiene su base. Entonces hay dos bases. La diádica es un tensor. ¿Y cómo hago eso? Bueno, es facilito. Agarro todo este vector f1, f2, f3, lo derivo respecto de x. Agarro todo el vector f1, f2, f3, lo derivo respecto de y.
Agarro todo el vector F1, F2, F3 y lo derivo respecto de Z. Y hay dos bases. Una base, este I que he puesto acá. Bueno, lo he tapado, quería resaltarlo con amarillo. A ver si mi computadora no reacciona rápido. Este I, este J y este K es del operador nabla. Está asociado a cada uno de estos operadores diferenciales. La derivada de algo respecto de X en la dirección de Y, la derivada de algo respecto de Y en la dirección de J, y la derivada de algo respecto de K de algo en la dirección de K. Por lo tanto, esos vectores están asociados ahí. Pero existen otros vectores. Existen los vectores de F1, F2 y F3 que también están en base canónica. Y esos dos vectores aparecen acá. Fíjense, voy a empezar a derivar. Voy a decir la derivada de F1 respecto de X. Y eso me va a dar derivada de F1 respecto de X. Tengo un I de F1 y tengo otro I del operador nabla. Ya está. Dos vectores. Luego encuentro la derivada de F2 respecto de X, que es este. Y digo, tengo un I del operador derivada y tengo un J de la componente F2. El tema es que esos dos vectores, I y J, no están en producto ni escalar ni vectorial. Es un producto diádico, es un producto tensorial que lo vamos a ver más adelante. Es otra cosa. Es otro tipo de producto. Pero no significa mucho, digamos. O sea, no tiene mucha utilidad desde el punto de vista matemático, sí. Pero en los tensores lo que nos interesa no son sus vectores, no nos interesan esos I y J. Lo que nos interesan son sus componentes. Porque la componente es al final la que me va a ayudar a resolver mi problema de ingeniería. Porque la componente me va a decir qué fuerza voy a aplicar y demás cosas. Esas son las componentes. Y los vectores lo único que me están dando es la dirección. Cómo voy a aplicar los diferentes fenómenos o voy a representar los diferentes fenómenos que estoy tratando de reproducir matemáticamente. Por lo tanto, los vectores solo son una referencia, pero la parte más importante de un tensor siempre son sus componentes. Y los vectores solo son referencias. Y estos productos no son productos ni escalares ni vectoriales, son productos tensoriales. Y los vamos a dejar como un par de vectores, uno al lado del otro, agarrados de la mano. Pero es un producto lo que estoy haciendo ahí. Pero es otro tipo de producto. Y a esos pares de vectores, I, J y K, y lo mismo va a aparecer cuando encuentre esta segunda derivada, y lo mismo va a ocurrir cuando encuentre la tercera derivada respecto de Z, al final voy a tener 9 términos, y estos términos, I, J, I, K, J, I, J, J, que van apareciendo se llaman díadas. Y cuando tengo 3 se llamarán tríadas. Esos son diádicas. Este es un ejemplo de un tensor. Ese es el ejemplo de un tensor. De un tensor de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque tengo dos vectores en cada una de las componentes. Eso quiere decir que cada componente, jóvenes, ahora está asociada a dos direcciones diferentes. La puerta puede ser uno y la fuerza puede ser la otra. Interesante, ¿no? Veamos gráficamente cómo se representa eso. Estoy usando la base canónica. ¿Y cuántos componentes tengo? Vamos a contar cuántos componentes tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 componentes. El número de componentes de un tensor depende de cuántas bases estoy usando y depende en qué dimensión de espacio vectorial estoy trabajando, que son cosas diferentes. Puedo tener dimensión 2, estoy trabajando sobre un plano, pero sobre ese plano puedo tener dos sistemas de referencia. Puedo estar trabajando en el espacio, dimensión 3. Y en el espacio, como en este ejemplo que estoy haciendo, puedo estar usando 2 veces la base canónica. Por lo tanto, es orden 2. Orden 2 y dimensión 3. O puedo tener dimensión 2 en el plano y orden 2. O dimensión 2 en el plano y orden 3. Es decir, usar tres sistemas de referencia para describir un fenómeno. Y esas 9 componentes, porque es un ejemplo fácil este que he escogido, esas 9 componentes los estoy representando con esos puntitos. No sé si se verá bien. Voy a tratar de
de que se vea mejor, ese puntito es 1, 2, 3, aquí tengo otro 4, 5, 6, acá tengo 7, 8, aquí tengo otro 8 y aquí al medio tengo otro 9, que ya no se ve. Que ya no se ve porque no se nota con el color. Y haciendo uso de mis referencias, fíjense, la primera componente tiene dos direcciones. La primera componente. Entonces, mis vectores son así. Una puede ser la fuerza y la otra puede ser la dirección del vector normal de la puerta. Entonces, eso quiere decir que yo estoy abriendo mi vector normal está así, y estoy aplicando una fuerza en el mismo sentido. Esa componente está describiendo eso. Esto. La segunda componente. En la segunda componente lo que yo tengo es lo siguiente. La segunda componente yo tengo, si digamos que el vector azul es la puerta y los otros vectores, el amarillo y el rojo, son la fuerza, en el segundo tendríamos así. Mi puerta ahora es así, mi vector normal está así, y la fuerza estoy aplicando así. A esa fuerza se llama fuerza de cizallamiento. Es una fuerza tangencial. Y en el tercer caso es muy parecido, solo que ahora esta fuerza de cizallamiento va de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. En cambio, esto va del lado derecho al lado izquierdo. Otro tipo de aplicación de fuerza. Ahora, alguien me podría decir, pero yo no quiero aplicar de abajo hacia arriba, quiero aplicar de arriba hacia abajo. Ah, ya, cambiarle el signo. Cambiarle el signo a la componente y ya está. Ya está resuelto. Esta es una buena forma de entender lo que es un tensor. Su geometría asociada y sus componentes. Y reitero, el número de componentes de un tensor va a depender del orden y de la dimensión, que son dos conceptos fundamentales. Acá puse un dibujito. Acá tengo las componentes de un tensor. Luego les voy a explicar cómo salen estos. Esto es un escalar. Un escalar. Dimensión 0. Dimensión 1, si lo represento matricialmente, dimensión 1, es un vector, por ejemplo, con 4 componentes. Es bastante general mi ejemplo. Y está expresado como un vector columna. Lo puedo poner también como un vector fila, lo puedo poner también como una n-upla, como una n-ada, o como ustedes quieran. Dimensión 1 son vectores columna o matrices fila. Dimensión 2 ya son matrices cuadradas. Dimensión 3 son matrices volumétricas. Entonces, cada vez que aumento la dimensión, acá me estoy moviendo sobre un punto, acá me estoy moviendo sobre una recta, acá me estoy moviendo sobre un volumen, perdón, sobre un plano, y acá me estoy moviendo sobre un volumen. Y el número de componentes va aumentando. Y todas son arreglos matriciales. Una matriz, otra matriz columna, una matriz cuadrada de 4×4, y esto es una especie de cubo Rubik, de esos cubitos que armamos, es así. Es una matriz volumétrica. Dimensión 3. Dimensión 4 ya no se puede, ¿no? Tener una geometría asociada, así que tendría que dibujar 4 planos, uno al lado del otro, 4 planos, porque ya no puedo dibujarlo en la cuarta dimensión. Hasta la tercera puedo dibujar. Tengo altura, tengo lado y tengo profundidad. Pero el cuarto, ¿dónde lo pongo? Encima, ¿dónde lo pongo? Como no lo puedo poner en ningún lado, lo pongo al lado, digamos, lo pongo al lado. A las componentes. Estas son la matriz de componentes. La matriz de componentes. Ahora, ¿cómo yo ubico dentro de una matriz las componentes de un vector? ¿Cómo los ubico? ¿Cómo yo sé en qué posición de la matriz voy a colocar, no sé, cualquiera de estas componentes, digamos esta? ¿Dónde lo voy a ubicar? A esta componente. Dentro de una matriz. Aquí tengo 9 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo puedo meter en una matriz de 3×3. En un arreglo. Las matrices, jóvenes, solo son containers, ¿no? Solo son contenedores, solo son arreglos de números. Las matrices no son nada, en otras palabras, solo son arreglos de números, que nos permite manipular los números. Son como un waffle de huevos. Pongo un huevo en cada posición, ¿no? Del waffle, donde nos venden huevos a 24 huevos, no sé cuántos entran por waffle, no sé, nunca he comprado por waffle. Pero una matriz es eso, una posición ahí fija, pero no hace más nada. La matriz no hace más nada. Puedo multiplicar matrices y ahí sí tiene su propia álgebra, ¿no? Pero no representa un fenómeno físico, una matriz.
Pero las matrices me sirven para representar vectores o tensores. Este tiene 9 términos, por lo tanto lo puedo meter dentro de una matriz de 3×3. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde lo coloco a la posición K, al vector que tiene 2 direcciones K y K? Es decir, este. ¿Dónde lo pongo dentro de mi matriz? ¿Dónde lo pongo a este? KJ dentro de la matriz, porque la matriz tiene posiciones fijas. Tiene la posición 11, la posición 2, la posición 3. Y colocar las componentes dentro de una matriz es bien fácil. Y nos ayudan las díadas, los vectores. Porque cada vector está asociado a un número. Cada vector está asociado a un número. Mi máquina a veces se dispara y hace cosas raras. O aprieto mal o utilizo mal mis aplicaciones. O mi computador ya está a las patadas. Lo que voy a hacer es utilizar las díadas, porque el vector I está asociado al número 1. Es el primero de los vectores. El vector J está asociado al 2, la segunda variable. Y el vector K está asociado al número 3. Entonces voy a utilizar eso. Como tengo I, o sea, esta componente lo voy a poner en la posición 11. Acá. Este es IJ, es decir, 1, 2, lo voy a poner en la posición 12. Este es 1, 3, lo voy a poner en la posición 13. Este es 2, 1, es importante el orden de los vectores, ¿no? 2, 1, lo pongo en la posición 21, en la posición 22, en la posición 23, y este último, la posición K, lo voy a poner en la posición 33. Entonces, a los tensores los puedo representar matricialmente. La pregunta clave acá es, y algunos les hacen, algunos docentes hacen esa pregunta. ¿Una matriz es un tensor? La respuesta es directa, es única. Una matriz no es un tensor. Pero un tensor lo puedo representar matricialmente. ¿Se dan cuenta? Es como preguntarles, el waffle de donde yo guardo los huevos que compro de las que ponen las gallinas, ¿es un huevo? No, todos me dirán, ¿no? El huevo es otra cosa. El waffle es el lugar donde yo guardo los huevos. Y eso es exactamente lo mismo con una matriz. Una matriz es un lugar donde yo guardo las componentes del tensor. Nada más. Solo es un container. Una matriz no es un tensor. Ni llorando. Ni llorando. Pero puedo aprovechar las matrices. Para eso sirven las matrices. No es para aprobar solamente álgebra lineal. Las matrices las puedo usar en muchas cosas. Las matrices son bien utilizadas o ampliamente utilizadas en la programación. Los que hacen juegos utilizan matrices. Las matrices son bien útiles, pero solo son contenedores. Por lo tanto, yo puedo representar y meter las componentes así, ya las estoy metiendo ahí, la componente, la primera de F1 respecto de X, F2 respecto de X, F3 respecto de X. Fíjense, se parece a un jacobiano. Solo que ahora a estos términos que son derivadas, este es un ejemplo simplemente, ¿no? Los tensores no se encuentran siempre derivando. Los tensores, incluso ya hay tensores que estudian y ya tienen valores numéricos y no se encuentran derivando. Este es solo un ejemplo para entender lo que es un tensor. Si ustedes ven el tensor de inercias, por ejemplo, el tensor de inercias es un tensor simétrico. Si ustedes buscan en el Internet, hay gente que deduce el tensor y lo deduce de otra forma y ya tienen su tensor. Y a ese tensor lo transforman y lo hacen lo que ustedes quieren. El tensor de esfuerzos también, si son civiles, busquen el tensor de esfuerzos. Ahí les va a explicar a alguien cómo se deduce el tensor de esfuerzos y no se deducen derivando. Se utilizan a veces con medios trigonométricos, haciendo algunos cálculos y van acomodando. Cada valor que calculan, cada cantidad que calculan, lo van acomodando en la matriz. Y ya tienen la matriz de tensores, o el tensor de matriz, ¿no? La matriz de tensor, de componentes. Y lo puedo luego poner así, en lugar de colocar I, J y K, puedo colocar 11, 12, porque cada uno de estos índices está asociado a una dirección. Por ejemplo, este tensor tiene algo en la dirección de I y tiene algo en la dirección de K. Puede ser I el vector normal de mi puerta y K puede ser
cómo estoy aplicando la fuerza con relación a esa puerta. Perpendicularmente o en la dirección del vector K estoy aplicando la fuerza. En realidad es eso. Lo estoy aplicando en la dirección del vector K. Y a eso se le llama la matriz de componentes. Y acá está esa recomendación. Un tensor puede ser representado por una matriz, pero una matriz no es un tensor. La matriz es solo un arreglo de números. Ahora, ¿cómo calculo la cantidad de componentes? La cantidad de componentes se calcula con esta formulita. La dimensión elevado al orden. El orden es el número de bases que utilizo. Y la dimensión es la dimensión del espacio vectorial, el número de vectores que tiene la base. Eso es lo que sabemos, ¿no? De las dimensiones de los espacios vectoriales, sigue siendo lo mismo acá. La dimensión es el número de vectores que tiene la base. Por ejemplo, si mi base tiene solo 2 vectores, estoy en el plano X y Y, por ejemplo. Y si el orden es 2, entonces voy a tener dimensión 2 elevado a 2 bases que estoy usando. El resultado es 4. Voy a tener 4 componentes. Por lo tanto, lo puedo representar en una matriz de 2 por 2. Y acá tengo un cuadrito donde estoy contabilizando la cantidad de componentes a partir de la dimensión y el orden. Si tengo dimensión 2, un plano, ¿no? Y J, por ejemplo. Y si el orden es 1, la cantidad de componentes que tengo es 2. Es una matriz de 2, de una fila y 2 columnas, o 2 columnas y una fila. Un vector cualquiera. Pero si tengo dimensión 3 y el orden es 1, si tengo dimensión 3 y el orden es 1, tengo un vector de 3 componentes. Porque estoy poniendo la dimensión que vale 3 y el orden, estoy usando solo una base, es 1. La velocidad, la aceleración, solo tienen una base, ¿no? Y JK. La velocidad, la aceleración se representa también así, pero por ejemplo se representa así. La aceleración, por ejemplo, es A sub 1 en la dirección de I, más A sub 2 en la dirección de J. A sub 2 en la dirección de J. Digamos así, en el plano, mi aceleración está en el plano. Fíjense acá, solo tengo un vectorcito. Y aquí tengo solo uno, J. En cambio, en estos otros tengo 2, JI, JJ. Entonces, eso, si yo cuento cuántos vectores tengo asociados a cada componente, eso es el orden. Entonces, si tengo 2 vectores, y mi dimensión es 2, tengo 4 componentes, porque lo único que estoy haciendo es aplicar esta formulita. La dimensión elevado al orden. Y así para más cosas. Fíjense, si tengo, por ejemplo, dimensión 3, estoy en el espacio, pero estoy usando 2 bases, como el ejemplo de la diada, o de la diádica, tengo 9 componentes que los he metido en esta matriz. Las 9 componentes. Pero puedo tener dimensión 2 y tener 3 componentes. En ese caso voy a tener 8 componentes. Eso significará que tendré, no sé, un cuadrado, ¿no? Un cuadrado. Una cosa como esta, más o menos parecida a esta. ¿Dónde está mi dibujito? Parecida a esto, pero dimensión 2, solo 2 planos y con 4 componentes. Entonces voy a tener estos 4, digamos, y los 4 de atrás. Eso es dimensión 2 y orden 2. Pero dimensión 3 y orden 3, tendré 3 por 3, 9 por 3, 27 componentes. Dimensión 3 y orden 3, tengo 27 componentes. Entonces tendré que hacer 3 planos, ¿no? Puedo poner un plano con 9 componentes iniciales, otro plano por atrás con otras 9 componentes y un tercer plano atrás con otras 9 componentes. Esto es una matriz, una hipermatriz, una matriz volumétrica. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso vamos a dar por concluida la clase de hoy. Hemos hecho una clase de entender solo los tensores. Si ustedes van al Shaun, que es nuestro texto de referencia, que les he puesto ahí en la plataforma, vean lo que habla el Shaun con los tensores, que es el último capítulo. Es una introducción bastante simple, digamos, se supone que ya saben, ¿no? Que hay un docente que les explica. Por eso el Shaun ya los resume y léanlo un poquito, ustedes por su cuenta, para ver qué dice y complementen con lo que hemos hecho. Lo que yo he tratado de hacer en esta primera clase es de que entendamos lo que es un tensor y por qué hay una necesidad de estudiar tensores. Porque hay geometrías más generales que la geometría plana y los tensores se utilizan para describir esas geometrías, por un lado. Por otro lado, los tensores no son cualquier cosa.
Los tensores tienen una imposición. Los tensores tienen que dejar fijo el fenómeno físico y lo único que pueden cambiar son sus componentes, pero el vector permanece fijo. Eso es un tensor. Por lo tanto, no es un simple cambio de base, no es una transformación lineal, porque en las transformaciones lineales yo roto, ¿no? Puedo ampliar, puedo escalar, puedo hacer propiedades de trasquilado, por ejemplo, inclinar una figura. Esas son transformaciones lineales. Ahí cambia todo, cambia el vector, porque el vector estaba en la posición 1 y pasa a la posición 2, le echo una transformación lineal. En cambio acá no, el vector lo mantengo fijo. Y manteniéndolo fijo, cambio su base. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho. ¿Y cómo se hace eso? Se hace tan fácil como hemos puesto acá, ¿no? Haciendo un poquito de álgebra lineal. Bueno, lo vimos con ese ejemplito que les puse acá, con este ejemplo. Y su representación gráfica es esto. ¿De acuerdo? Luego, la siguiente clase, que es el día viernes, lo que vamos a empezar es a munirnos un poco más de herramientas, porque los tensores implican muchas sumatorias, y las sumatorias implican el uso del signo de la sumatoria, este símbolo. Pero hay una convención que lo ha introducido Albert Einstein, cuando hacía su teoría de la relatividad y empezó a usar mucho de estas cosas que estamos estudiando nosotros. Ha dicho, no, cargar ese símbolo de la sumatoria en todo lo que estoy haciendo es mucho trabajo. Entonces él se ideó una forma de representar sumatoria de otra forma, y es a través del uso de un índice que se llama el índice repetido. En la siguiente clase vamos a estudiar el concepto del índice repetido, vamos a estudiar algunos tensores matemáticos que ya los conocemos, pero que ahora los vamos a presentar formalmente como tensores, y luego vamos a empezar a estudiar su álgebra, y luego vamos a estudiar sus leyes de transformación, esas leyes que me permitan hacer esto que hemos hecho acá. Unas leyes más generales que me permitan hacer esto. O sea, lo vamos a sistematizar y lo vamos a poder aplicar para cualquier modelo geométrico asociado a un tensor. O sea, esto es bien bonito. Y espero que les guste, y espero que se entusiasme, o espero que por lo menos lo estudien para recuperar sus bajas notas. Primer parcial, baja nota. Segundo parcial, baja nota. El tercero me puede ayudar a recuperar una de esas, la peor, y esforzándome en el final, puedo aprobar la materia. Todavía tengo esperanza. Todavía tengo esperanza. Pero esa esperanza depende de mí, no del Espíritu Santo, ni de que baje un ángel y me lo dé mi examen, ¿no? Depende de mí. Cuando digo de mí, quiero decir ustedes, ¿no? Ok, muchachos, con eso damos por concluida la clase. Nos vemos el viernes y espero que les haya tratado de motivar un poquito, o que se hayan motivado un poquito con esto que estamos estudiando. Es bien bonito esta parte. Y es lindo en sí mismo. Y si lo aprendemos bien, mejor. ¿Alguna duda antes de que me vaya? Aarón, Alejandro, Álvaro, Daniela, Delfor, Esteban, Gabriel, ¿alguna pregunta? Gary, Gladys, Guadalupe, Isabel, Yamil, Jonathan, Josué, Keitzi, Luis Mauricio, Marcelo, María. ¿Alguna duda? Bueno, no sé si me estarán escuchando, me imagino que no. Bueno, ahí quedamos entonces, jóvenes. Nos vemos el día viernes. Este documento creo que todavía no lo he subido, después lo voy a subir en la tarde. Hasta el viernes, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, muchachos.